noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy nuevamente vamos a irnos un par de años atrás, en el año 2004, retrocediendo nuevamente hacia esos inicios del nuevo milenio, para recordar otro caso terrible, sin duda, de una menor no solo asesinada, sino que abusada sexualmente. Todo lo que envuelve lo terrible de esta historia no tiene, digamos, ese salvoconducto de pensar por lo menos un segundo en algo menor que lo otro. Es decir, todo tiene su alto voltaje en materia de análisis que a uno le deja perplejo, porque el autor también era menor de edad, la manera en que la asesinan es terrible y todo lo que evidentemente deja en materia de tristeza, congoja en la familia. Y evidentemente vamos a tener ese capítulo aparte dentro de la investigación. Vamos a empezar por quienes eran los protagonistas en aquel entonces. La víctima es Liz Joana Paniagua Cañiza, una niña de 13 años, paraguaya ella, domiciliada en la ciudad de Capiatá. La niña fue asesinada en un matorral donde abandonaron su cuerpo posteriormente al hecho. El autor en aquel entonces fue identificado como Cristian Ramón con las siglas MG, porque tenía 17 años, paraguayo, domiciliado en la compañía Thompson de Capiatá, de profesión estudiante. Él, de 17 años, fue detenido unos días después del asesinato. A propósito de ese hecho, vamos a comenzar por lo que había ocurrido en aquel momento. Era un jueves 22 de julio del año 2004, día de frío en aquel momento, escena macabra, porque en la búsqueda de ella, con esa locura que implica no saber sobre una niña de 13 años, buscándola, finalmente en medio de un matorral encuentran su cuerpo, al borde de un arroyo en la compañía Yetaití de Capiatá. Ella estaba la adolescente. La escena era realmente desgarradora, porque no solo la habían matado, le habían quitado la vida, sino que lo que hicieron, la manera en que lo hicieron, era tétrica. La habían degollado. En el suelo estaba el cuerpo, presentaba un corte de lado a lado prácticamente en el cuello, y después se determina el hecho de abuso sexual, que evidentemente vamos a verlo en la parte de en heridas que hablan. Este es el caso. Era julio, les decía, del año 2004. Finalmente el cuerpo de Liz era encontrado. ¿Qué pasó? El amanecer del domingo 25 de julio del año 2004 no fue el de una mañana cualquiera. Para la pacífica compañía Yataití Corá de Capiatá fue una de las más dolorosas. Aunque el frío mantuvo a más de uno en la cama, a la mayoría hasta un poco más tarde. Fue el caso de los niños del vecindario, quienes tropezaron con la desgarradora escena. A orillas de un arroyito entre los matorrales, el estremecedor hallazgo consternaba a la comunidad. El pequeño cuerpo de Liz Joana Paniagua Cañiza ya no tenía vida. Lo último que se sabía de ella era que en la tarde del jueves 22 de aquel mes había salido de la precaria casita donde vivía con su madre y sus 4 hermanitos. Se supo que iba a ir a la casa de un amigo del barrio y estuvo hasta entrada la noche en una zona no muy distante de su vivienda. A partir de allí, ya nadie tuvo rastros de su paradero. Transcurrieron 3 días hasta que su pequeño cuerpo finalmente fue encontrado entre las malezas de aquel matorral. La menor parecía haber sido sometida a un cruel abuso por parte de sus verdugos, para posteriormente sacarle la vida de un profundo corte en el cuello. Los agentes de la comisaría local fueron avisados por los vecinos. Ellos comunicaron el hecho al fiscal de turno Víctor Villaverde, y este último solicitó el apoyo de los agentes de la División de Homicidios del Departamento de Investigación de Delitos de Asunción para continuar con la pesquisa. Al principio, las pistas con las que contaba la policía eran muy pocas en la escena del crimen. En el lugar fueron encontradas la ropa interior de la niña, un frasco de preservativos vacío y un pedazo de tela. Todo fue levantado como evidencia. El cadáver fue llevado hasta la morgue judicial de la capital
para ser inspeccionado por un forense, donde fueron extraídas muestras biológicas del cuerpo de Liz. Posterior a esto, fue entregado a sus familiares. En la mañana del lunes 26 de junio, sus restos mortales fueron llevados hasta el cementerio municipal de Capiatá, ubicado no muy lejos de la Ruta 2, Mariscal Estigarribia. Antes de eso, su féretro hizo una parada en la escuela número 3924, Virgen de la Candelaria. Ahí la adolescente cursaba el segundo año del nivel secundario. La comunidad educativa la despidió con una oración, en la que participaron sus compañeros y la familia, todos exigiendo justicia. Decía vos que están pidiendo que se haga justicia. Sí, justicia quiero. Y ahora comenzamos a hablar de heridas que hablan. Les decía yo, sin entrar en el morbo, Escena del Crimen de este programa siempre se caracteriza por comenzar a investigar el aspecto técnico siempre de estos casos. No, sin duda el espíritu del programa no es explorar la morbosidad del hecho para ganar seguidores, sino que en lo absoluto. La idea es determinar punto por punto todo lo que se hizo para entender primero cómo se trabaja en investigaciones de este tipo y encontrar fallas o debilidades en esto en búsqueda evidentemente de que nunca más ocurran. En casos como este, que son casos muy tétricos, muy fuertes, donde se habla no solo de la muerte en sí de una menor, sino que del abuso sexual, es importante hacer este tipo de salvedades para que entiendan que cuando entramos en detalles o en aspectos como heridas que hablan, necesariamente vamos a tener que contar detalles muy mórbidos. Así que hacemos esa aclaración que es algo explícito, al cual usted decide escuchar o no. La idea es llegar a entender si es que el trabajo fue bien hecho y si esto incide o no en la investigación posterior. En heridas que hablan, un corte alrededor del cuello es lo que ocasionó la muerte de manera instantánea de Liz Johanna, es lo que determina el médico forense. De acuerdo con la inspección que se realizó en ese lugar, hablamos siempre que cuando un forense trabaja, hace una inspección primaria en la escena del crimen, salvaguardando todo lo que está alrededor del cuerpo, determinando lugar, temperatura del cuerpo, hora de muerte probable y causa probable de la muerte, porque esos son los detalles técnicos que necesitan la policía y la fiscalía para iniciar una investigación y que puedan orientarles a ellos hacia el autor del hecho. Importante determinar ese tipo de situaciones. Ya después, en la morgue, con las herramientas necesarias y el lugar controlado, es que se determina la causa real y es ahí o a partir de ahí donde va al legajo la causa real. Justamente cuando se hace la inspección se determina que había un corte de al menos 6 centímetros que perforaron arterias de irrigación importante de sangre, es la carótida la que afecta. La herida es de izquierda a derecha, que se encargan de transportar, bueno, ustedes saben que la carótida es la que bombea sangre al cerebro, de ahí es que se determina que la muerte fue instantánea. Y la dinámica del corte de izquierda a derecha determinó en aquel entonces que el asesino era diestro. Caso contrario sería a la inversa. El importante corte que produjo una importante pérdida de sangre de manera masiva en cuestión de segundos derivó en el deceso final de esta niña. El diagnóstico se determinó como shock hipovolémico por herida de arma blanca. Eso es lo que finalmente determina el forense en aquel entonces. Dadas estas circunstancias, nos adentramos un poco o iniciamos el adentramiento hacia la investigación. Saben ustedes que cuando ocurren casos de este tipo o un caso de homicidio, siempre la policía toma el manual, esto siempre les digo, y hace el paso básico, que es comenzar a explorar el círculo cercano, el entorno cercano de la víctima. Se habla de los 3 primeros anillos, el primero, el segundo. El primero es el familiar, el segundo es de amigos, el tercero es de personas conocidas o cercanas. En cuanto a el primer anillo, siempre es papá, mamá o tutor, padrastro, etc. Y a propósito del padrastro,
porque ella tenía un padrastro, él fue detenido. Dada alguna circunstancia muy casual o poco común que la policía entendió en aquel momento y también la fiscalía, y como sospechoso va detenido el padrastro, suponiendo de que su ausencia eventual que se dio había sido probablemente determinante en la muerte de esta niña. Padrastro detenido. Una profunda nebulosa existía durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cadáver de la menor. El primer foco de la investigación giró en torno al círculo más cercano de la adolescente de 13 años. Los investigadores manejaban una información. Supuestamente se había escapado de la casa casi una semana después de la desaparición del cuerpo de Liz Johanna Paniagua. Uno de los primeros capturados fue el padrastro de la niña. El fiscal Víctor Villaverde fue el encargado de la investigación. Él ordenó la detención de Gerardo Romero. Este agente fiscal lo llamó a prestar declaración indagatoria, pero posteriormente lo liberó. Los agentes de la División de Homicidios de Investigación de Delitos de la capital buscaron armar la cronología de las últimas horas de vida de la adolescente. El padrastro de la menor, Gerardo, presentó al fiscal Villaverde una sólida coartada de los días previos y posteriores al asesinato. En aquel tiempo, el padrastro trabajaba como encargado de una estancia en la ciudad de Horqueta, en el departamento de Concepción, pero constantemente viajaba a la zona de Capiatá. El padrastro de Liz dijo a las autoridades que regresó del departamento de Concepción 2 días después del asesinato, pero no pudo explicar a qué hora llegó a la ciudad. La jueza penal de garantías Norma Salomón dio su visto bueno para la inspección de la casa familiar durante un allanamiento que registró el 26 de julio de aquel año en busca de alguna evidencia que lo vincule al asesinato. Sin embargo, en el lugar no encontraron ninguna pista que vincule a la entonces pareja de la mamá de Liz. Posterior a la liberación de Gerardo, los policías lograron una serie de detenciones y el avance investigativo permitió identificar a 3 sospechosos, que al ser detenidos confesaron haber estado en contacto con la niña, pero que fue otra persona la responsable del cruel homicidio. Vamos a hacer una primera pausa en esta historia, recordándoles que el caso de hoy tiene como víctima a Liz, una niña de 13 años que salió una tarde de jueves, una tarde de julio, hacia la casa de un amigo. Esto era en el año 2004, pero nunca llegó a esa casa. Ella desapareció, no se supo nada de ella hasta muchas horas después, al día siguiente de ese jueves 22 de julio, cuando encuentran su cuerpo en medio de una zona boscosa, un matorral. Su cuerpo ya evidentemente presentaba signos de esas primeras horas de haber fallecido, con una marcada herida en el cuello, una herida que era de lado a lado y con signos de abuso sexual. Las primeras sospechas se apuntaban hacia el padrastro de la niña, porque había hecho un viaje, lo cual después, cuando se pudo corroborar su coartada, finalmente quedó diluida la posibilidad de que él haya tenido que ver con la muerte y el abuso de esta pequeña. Entonces, ¿quién era el autor del hecho? ¿Quién era el responsable de esa muerte violenta? Lo vamos a saber a la vuelta de esta primera pausa en Escena del Crimen. Liz Johanna Paniagua Cañiza, una niña de 13 años, fue asesinada un mes de julio, el 22 de julio del año 2004, cuando aparentemente un hombre la degolló y abusó de ella, es lo que se tenía en aquel entonces. Esta niña había salido a las 4 de la tarde más o menos de ese jueves 22 de julio para la casa de un amigo, cuando nunca llegó hasta ese sitio. Había ido a otro lugar aparentemente. Su cuerpo se encontró al día siguiente,
al costado de un arroyo, en medio de una espesura vegetal ahí de pastos y otras malezas. Se determinó que la causa fue un shock hipovolémico a consecuencia de un corte que había sufrido con un arma blanca en el cuello, de lado a lado, una herida profunda que le provocó la muerte y con aparentes signos de haber sido sometida sexualmente. Es lo que se determina como primera parte de la investigación que hizo la Fiscalía y la Policía en aquel entonces. Investigando en las primeras partes, la Fiscalía ordenó la detención, la demora del padrastro de esta niña porque en un viaje que él había hecho, casualidad de por medio se determinó que apareció justo el día en que encuentran el cuerpo y eso le pareció sospechoso a la Fiscalía. Pero después de corroborar toda su coartada, deciden que él no era el autor, o ni siquiera sospechoso del caso. Lo liberaron y comienza una exhaustiva búsqueda de quién podría tener información de esa niña. Entonces ahí es donde pasan al segundo anillo del entorno de la víctima, amigos, conocidos, personas que ella frecuentaba. Y en medio de eso descubren a uno. Y fue clave, porque él comienza a aportar datos de los minutos previos a la muerte de Liz. Esto ocurrió. Un testigo clave. Los operativos policiales se extendieron a varios vecinos. Tras la captura del padrastro, fueron demorados 4 jóvenes residentes en la misma compañía donde residía la víctima. Todos ellos habían sido vistos en compañía de Liz Johanna Paniagua la noche del crimen, pero todos ellos negaban ser los autores del asesinato. Hora más tarde, el mismo lunes en que los restos de la víctima eran inhumados, la policía logró identificar a un testigo clave, gracias a la colaboración de los detenidos. Era un adolescente de 16 años que aseguraba haber estado un minuto antes de la muerte de la niña con el autor del crimen. El muchacho dijo a la policía que durante la noche del jueves estuvo compartiendo una ronda de caña con gaseosa en compañía de los detenidos y otro adolescente quien, según él, era el novio de la menor fallecida. Ramón Sebastián, de apenas 16 años, dijo que la niña llegó al lugar donde estaban ellos con un bolso luego de huir de su casa y en una vivienda ubicada a unos metros del arroyo quedó en compañía de Cristian Ramón González, su entonces novio de 17 años, con quien supuestamente mantuvo relaciones sexuales. Según el testigo, en un momento dado, aquella pareja llevó a la menor a un escampado al borde del arroyo e intentó forzarla a tener relaciones sexuales con su amigo, pero la niña se negó y amenazó con denunciarlos a ambos. En ese momento, supuestamente decidió retirarse del sitio y ahí quedó la víctima en compañía de su asesino. Ramón lo llevó, güey. Más Ramón, El cuapo, antes yo la geranda y cuapo, ¿no? Como con pa vino que yo un día bebé mi ta cuña un ajeo yo de plata senda de coigo. Más veando el coigo yo pa ya pemana de vida. A pe mo conja cau pa mi ta sa ni no ha. Pe Ramón ora haso yo. Mitad cuña yo bebé plata. Pe mi ta cuña yo de plata Juan a denuncia y sube más porque maltrata y te haso. Bố yo bebé. 10 mi van y lo yo. Học bên bạn bạn lời qua bebé de hồi que jamás đi học putao rồi. Ah, vos está Ramón digo. Apenas 30 20 nada. Entre 5 y menos que hijo bebé cuña es así. Se llama no, pe Ramón. Oye, ¿cómo estás en la que? A pues allí se abrió su peja. Bebé botaja u pan de la caña que. Oye, anda usa me se. A pues digo o pe cuña botarse ha y que oye no, es hacer no y pudo dos ha. Pues Ramón llegó botarse a abrir su peja ahora, a pe cuña u. Se ha tan ha jugar pe be ayuda. Hay más. A pe oye Ramón, media hoja huevo oye y po mi ajo y pan. Ya o mi ajo y pan. Cuando son ba lo ya por. Ai je cái de go ya go chu. Bố ya hay. Bạn sau khi bạn nó nhập bộ bé hay.
O cả ôi ya no entender này. Để biểu mà để có để có những cái nhà No, sé la primera vez con eso. ở bên bài hình thì hãy cả những cái hình này. El cañique ese Ramón Manaigo eso. No es cañique ese pesaba, para yucar se yo cuida por no es que es complicado que anda ya amo. Pues y de cuadra y nada eso. Ở Brunei hình đâu là Hay por usted sao. O pues eso de que tu mãe has já o que a paz, o mas já tem campeão hang aqui. mà này cả những bài chấp nhận Já me na só é cañique uno. Rapaz, eu vou lá. La policía y la fiscalía encontraron rápidamente la pista, el hilo conductor, gracias a este testigo clave. En una semana prácticamente tenían el perfil de los sospechosos o eventuales involucrados en la muerte y eventual abuso sexual de esta niña. Eventual digo porque ahí todavía, o al menos en ese entonces, había una suerte de duda en torno a si la niña mantuvo relaciones sexuales, igual seguía siendo delito por ser menor, con el sospechoso principal, o fue abusada sexualmente en medio de esa disputa por su vida, porque habían tomado a la fuerza y aparentemente, ya se los voy a contar, hubo como una intención de en grupo abusar sexualmente de ella. Entonces por ahí es donde hay cierta duda con respecto a esa última parte. Lo cierto es que el Ministerio Público y la policía logran detener a 4 personas de manera primaria, en total ya, en esa primera etapa de la investigación, hasta que lograron ubicar a un adolescente de 17 años como el autor del hecho. Y ahí es donde entra Cristian Ramón a esta historia. La investigación. A solo 24 horas del hallazgo del cadáver de Liz Joana Paniagua, los agentes de homicidios de investigación de delitos de la capital, a cargo del entonces jefe, el comisario Néstor Sosa, lograron la detención de los autores y resolver el caso. Detuvieron al autor del crimen. Gracias a la colaboración del testigo clave, él quedó detenido hasta tanto se logró la detención del joven apuntado como el autor del asesinato. Durante su declaración, el adolescente mencionó que el propio asesino le confesó en aquella madrugada sobre el homicidio que había acabado con la vida de su adolescente novia. El criminal le dijo que la degolló con un cortaplumas que llevaba en la cintura y después abandonó el cadáver en ese mismo sitio donde días después fue encontrado. Luego de una semana del asesinato, cuando finalmente los agentes de homicidios se trasladaron hasta la compañía Thompson de Capiatá para capturar al sindicado como el autor del crimen, Cristian Ramón González fue detenido en su vivienda y tras su captura, el menor de edad fue llevado por los investigadores hasta la zona donde fue encontrado el cuerpo. En ese lugar, voluntariamente indicó dónde estaba el arma del crimen. Tras una incursión en la escena del crimen, el confeso asesino fue trasladado hasta la sede de investigaciones en la capital, donde quedó detenido. Y acá viene la parte también clave de toda esta historia, porque una vez que llegan a Cristian Ramón, toman el testimonio o las declaraciones de estas personas que primariamente fueron detenidas, que estuvieron aparentemente compartiendo unos tragos de alcohol, entre ellos sumando a Liz a esa situación, más lo que dijo Cristian Ramón, se encuentra el arma homicida, un cortaplumas. Lo enterró para deshacerse del arma después de lo que había sucedido, y con eso la policía y la fiscalía prácticamente tenían el caso cerrado. Ya contaban con los sospechosos, un eventual autor confeso, ya que nunca uno está obligado hasta el mismísimo día del juicio oral a declarar en su contra, por eso es que hablamos de una eventual declaración testifical o autor confeso, más el arma homicida que se había utilizado en aquel entonces. Finalmente, el rompecabezas estaba casi completo. Enterró el arma.
Durante la incursión en el lugar del crimen, el autor del asesinato indicó a los investigadores dónde había dejado el arma, enterrada, la que utilizó para sacar de la vida a Liz Joana Paniagua. Aquel cortaplumas que utilizó Cristian Ramón González para degollar a su novia fue encontrado exactamente en el mismo lugar donde él lo había dejado, en medio de algunos arbustos, en el patio de la vivienda cercana al arroyo donde el jueves, el día del crimen, asesinó a Liz Joana. En ese mismo lugar también fueron desenterrados los restos de las pertenencias que la menor había llevado hasta el lugar en un bolsón de mano. Gran parte de las ropas con las que Liz Joana escapó de su casa fueron quemadas por el criminal con la intención de no quedar vinculado al asesinato, pero finalmente fueron recuperadas. Todas aquellas evidencias fueron llevadas por los agentes de criminalística y entregadas al laboratorio forense del Ministerio Público, donde finalmente confirmaron que el arma aún tenía sangre de la menor y las huellas dactilares del asesino. En el sitio también encontraron vestigios de las bebidas alcohólicas consumidas por el grupo de jóvenes previo al crimen. De por sí, siempre cuando se toma o lo que se ingiere de manera excesiva, puede provocar este tipo de conductas, no solamente conductas criminales, sino cualquier otra cosa que de repente sale del plano de la conciencia. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que hace el alcohol? Perturbar un poco o mucho nuestra conciencia. Y es ahí donde podría desinhibirse de estas conductas agresivas y desembocar en hechos como este, que por cierto ya tienen una base, ya existe algo ahí, algún comportamiento fuera de la norma que luego con el consumo ya sea de alcohol o alguna otra droga, esto sale a flote. O sea que hay algo latente que se manifiesta con el consumo del alcohol, que es lo que puede pasar y puede pasarle a cualquiera que tenga luego esa condición de base donde probablemente ya hay una patología, ya sea una patología de índole sexual o una patología de algún otro tipo. Puede ser el detonante, no va a ser un causante, o sea, no es que yo me justifico, tomo alcohol o tomo alguna otra cosa y por eso cometo, sino de base ya hay una conducta, o sea, ya existe un problema que hace que al ingerir alcohol o alguna otra sustancia, eso aflore. Ya hay indicadores, no le podemos llamar todavía trastorno de la personalidad X, no podemos decir de manera así abrupta de que existe ya un trastorno, pero que puede haber indicadores que nos llevan a presumir. ¿Y qué pasa? Se concreta la sospecha cuando hay un hecho criminal como este, ¿verdad? Quiere decir que sí existían esos indicadores y quizás nadie los percibió y que estaban ya ahí como una base estable en su personalidad. No es nada más del desarrollo, no es nada más que están pasando la adolescencia, están pasando por alguna etapa, no, sino que eso se está manteniendo y quizás le acompaña en el transcurso de su vida o quizás también pueda ir para atrás, retroceda y haya quedado en ese instante o en esa etapa evolutiva. Puede que esta persona, ¿qué quiero decir? Que esta persona haya cometido un hecho semejante en la adolescencia, pero llegado a la edad adulta no lo cometa más, no vuelva a cometer. Y puede que no, puede que sea estable y que a la edad adulta sí vuelva a cometer un hecho semejante o peores hechos. Ya existe una patología de base, una problemática de base que hace que esa persona, ya sea por desregulación emocional, por problemas afectivos, por problemas mismos, o sea, porque ya tiene características antisociales sin llegar a la psicopatía, porque tenemos que entender que uno puede tener características antisociales y no ser un psicópata, porque se confunden mucho estos términos y hay una sutil diferencia. Entonces puede haber características antisociales que ya se van manifestando en la niñez y adolescencia y
Por supuesto que estas características antisociales van a precipitar el consumo de sustancias. Y también tenemos trastornos, la bipolaridad, el trastorno límite de personalidad, que puede ya ir manifestándose desde temprana edad, pero no es algo que se diagnostica en una o dos veces, ¿verdad? Hay que hacer un seguimiento para poder tener un real diagnóstico. Hay que aplicar los instrumentos adecuados. Hay muchos instrumentos muy buenos, instrumentos a nivel psicológico, estoy diciendo, que nos pueden ayudar a detectar una vez que. Pero ¿qué pasa? A veces esto llega ya muy tarde, cuando se cometió el delito. Y por eso también es importante en las escuelas poder trabajar. Aparte de la conciencia que la familia tiene que tener, son trabajos muy puntuales. La familia, el colegio que tiene que tener la herramienta para detectar y poder ayudar. Y ahí trabajamos en prevención. Porque o si no, ya nos vamos directo al hecho en sí. Y entonces eso es lo que hace que haya... que no haya prevención y que después ya tengamos que sobre la leche derramada estar trabajando. Entonces siempre el adolescente, el niño y adolescente va a estar en constante estudio porque tenemos que ir determinando si son estables o son propios del desarrollo. ¿Y qué nos tiene que llamar la atención? Por ejemplo, la falta de empatía, la falta de sensibilidad afectiva, emocional, cuando se muestra insensible, cuando a pesar del castigo que de repente se le impone para modificar la conducta, el castigo que puede ser, bueno, hoy ya no vas a usar tu celular, hoy no vas a jugar tu jueguito, hoy no te vas a ir a la casa de alguien que quería irse, hoy no te vas a ir al shopping, no sé, algo así. Cuando ellos se muestran insensibles ante el castigo, cuando no sienten esa empatía hacia ese otro, cuando no hay remordimientos, entonces es como que eso nos tiene que llamar mucho más la atención. No es algo demasiado normal, por usar un término, pero como te digo, existen características propias del desarrollo, como también existen estas características ya psicopáticas que se mantienen, que se vuelven estables. La baja tolerancia a la frustración se suele presentar como parte de las características de personas que en algún momento de su vida han cometido ¿cómo se dice? Han transgredido las normas. Cualquiera sea ellas, normas sociales, normas que ya le pueden llevar a cometer delitos, etc. O muchas veces personas que no cometieron delitos, pero que tienen baja tolerancia a la frustración, y generalmente eso le crea conflictos a nivel interpersonal, laboral, etcétera, ¿verdad? Entonces, la baja tolerancia a la frustración puede estar en una persona que comete delitos como en una persona que no comete delitos, pero que también de alguna manera lo dificulta a la hora de funcionar y dificulta su interrelación con otras personas. Entonces vamos a decirle que es un indicador, puede ser un indicador común en todos, de que no se desarrolló, pero ¿qué es lo que la niñez y la adolescencia nos dice? Que estas personas están en desarrollo y que todavía podemos intervenir a través de tratamientos para lograr que puedan desarrollar estas características. Esto es lo que nos permite. Cuando ya son adultos es mucho más difícil. Nuestro código, partiendo de las leyes, nuestro código habla de las medidas socioeducativas. Por ejemplo, que retome el colegio, que aprenda algún oficio, que tenga también a su vez un acompañamiento psicológico donde se trabaje, por ejemplo, las cogniciones, cómo piensa, cómo actúas. Ahí ya entraríamos en una terapia enfocada, por ejemplo, a lo cognitivo-conductual, donde vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con memoria, atención, concentración, sus pensamientos, el contenido de los pensamientos y luego su conducta, ¿verdad? Para mí siempre va a ser, el mejor enfoque va a ser el cognitivo-conductual para tratar con niños, adolescentes y adultos que tienen problemas con la ley, ¿verdad? Siempre va a ser el mejor método porque es el que ayuda a
poder trabajar todo lo que tenga que ver con el contenido de pensamiento, con las creencias, con todo eso que traemos con nosotros, que muchas veces pudieran estar distorsionados y que nos hacen cometer ciertos actos. Y luego lo conductual, ¿verdad? ¿Cómo me comporto? ¿Cuál es la situación que desencadena mi conducta? Y es un enfoque muy importante que tenemos que utilizar. De hecho, se utilizaba con los menores cuando estaba el Panchito López, se utilizó también un buen tiempo la economía de fichas, por ejemplo, para tratar con estos niños que delinquían desde muy corta edad, 8 años, 7 años. Tenemos eso en nuestra historia que habla del Instituto del Mañana. El Instituto del Mañana trabajaba con estos niños y adolescentes y trabajaba con este enfoque. Ahora bien, cuando hablamos de ya rasgos psicopáticos, características psicopáticas en niños y adolescentes, ¿qué es lo que nos permite la literatura o que nos dicen las investigaciones? Que con ellos es auspicioso todavía poder intervenir y trabajar en tratamiento. O sea, podemos ver qué tratamiento específicamente, de acuerdo al delito cometido, de acuerdo a la estructura familiar, qué es lo que nos puede servir con ellos, ¿verdad? ¿De dónde partimos? Les enseñamos a identificar sus emociones, les enseñamos a poder desarrollar cierta empatía con los demás. Vamos trabajando poco a poco, minuciosamente con ellos, porque se puede aún lograr lograr en ellos sembrar un poco algo que tiene que ver con sus emociones y que le va a ayudar a socializar mejor, ¿verdad? Con los adultos no. Cuando tenemos un adulto que tiene características psicopáticas, que ya cometió un delito atroz, por ejemplo, algo, es mucho más difícil. Lo que se hace con el adulto con cierta característica o con ya marcadas características psicopáticas es intervenir. ¿Por qué? Porque o si no le vamos a enseñar el pronóstico es peor, le vamos a enseñar a sentir emociones, porque ellos no las tienen desarrolladas, ellos no tienen la sensibilidad, son insensibles generalmente. Entonces, ante el dolor, ante el amor, ¿qué es lo que hacen? Aprenden y fingen, cosa que todavía se tiene probado y se sigue investigando y se va a seguir investigando niños y adolescentes, de que con ellos sí podemos ir trabajando esos aspectos afectivo, conductual, vamos a hacer también emocional, social, todo vamos a ir trabajando con ellos y podemos abarcar todas esas esferas de su personalidad donde vemos que hay fallas o donde vemos que hay dificultades y que es ahí donde le vamos a ayudar. La prensa podría también ser parte de esta educación para ayudar a los padres a que puedan guiar a sus hijos, porque es un trabajo de todos. Al final es la sociedad la que se ve perjudicada, porque la sociedad es la que sufre de repente los actos delictivos de adolescentes que en su momento se pudo haber intervenido a tiempo para no llegar a estos extremos, para no llegar a estas transgresiones. Solamente decir que tenemos que seguir insistiendo como sociedad, tenemos que seguir insistiendo como educadores para que realmente estos mensajes lleguen a la gente, lleguen a los colegios y que entre todos, con la ayuda de la prensa, por sobre todo, que tiene un gran impacto siempre en lo social, que podamos crear esa conciencia y que podamos no tener miedo a contar que algo pasa en nuestra casa, no tener miedo a contar. No quiere decir esto que yo voy a contar a la vecina, ni que voy a ir a publicar en el Facebook, por ejemplo, que a veces hace la gente, sino que vamos a buscar ayuda real y eficiente para nuestros chicos y para ayudarles a salir de estas situaciones que ellos muchas veces son otra vez víctimas del propio sistema, ya sea el sistema social, judicial, etcétera, escolar también, ¿verdad? Tenemos muchos problemas a nivel escolar que se tapan y que no salen a la luz porque todo el mundo tiene el miedo a ser el que denuncia por represalias otra vez después, ¿verdad? Entonces es como que hay una sociedad camuflada, casi psicopática muchas veces, ¿verdad? Voy a ser un poco cruda, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque después esto se traduce en los hechos que tenemos y que queremos enseguida culpar al adolescente, mandarlo preso y
creemos que ahí se soluciona y no es así. Y ahora vamos a hacer nuestra última pausa en Escena del Crimen. Al volver, ¿cómo se resuelve este caso? Sabíamos que después de ese primer hecho, él tuvo una condena prácticamente exigua, muy corta, nada que ver. ¿Será que ocurrió lo mismo en este segundo caso? A la vuelta del corte. En la mañana del 22 de julio, mejor dicho, del año 2004, en la compañía Yataití de Capiatá, encontraron el cuerpo de Liz Paniagua, una niña de 13 años, que fue degollada con una navaja, con un cortaplumas. El corte tenía una profundidad tal que le provocó la muerte prácticamente de manera instantánea. Era de lado a lado el corte, afectándole una de las venas principales que conduce sangre al cerebro. Por eso es que los médicos determinaron que este corte de precisión fue el que le provocó la muerte en cuestión de minutos a esta niña. Pero lo realmente tétrico no estaba solo en esa manera de morir, sino que habrían abusado sexualmente de ella y abandonaron su cuerpo en ese sitio después de horas y horas de búsqueda de esta pequeña, que fue a la casa de un amigo un día antes en horas de la tarde, pero nunca llegó a ese sitio. Las sospechas primarias apuntaron al padrastro de Liz, que después de corroborar su coartada quedó libre. Era una casualidad simplemente su ausencia y justo aparición el día en que encontraron el cuerpo de esta niña. Rápidamente la policía comenzó a investigar la otra parte o el otro entorno de esta pequeña, dejando de lado a la familia y buscando a amigos o personas que esta joven frecuentaba, esta pequeña frecuentaba, y uno de ellos comienza a ser el testigo clave de todo esto, comenzando por su testimonio para llegar hasta Cristian Ramón, el autor de este hecho según determinó la investigación. Tenía 17 años este joven y aparentemente tenía una suerte de relación con esta niña, una relación sentimental. Una relación que aparentemente, reitero esto, ya cometiendo inclusive la redundancia, que intentó mantener relaciones sexuales con ella, pero no solo él, sino que sumando a otros amigos que estaban bebiendo con él ese día, a lo cual ella se opuso, y en esa suerte de forcejeo fue que finalmente le corta el cuello. Todo esto fue corroborado por la policía con amigos, y el autor confeso determina dónde inclusive enterró el cortaplumas, que después pasa a ser la evidencia fundamental del crimen. Llegó el día del juicio, tiempo después, y el tribunal decide elevar al máximo la condena para este joven, para Cristian Ramón. Claro, la condena es para un menor de edad y se constituye en 8 años, lo cual para la justicia, lo que quería la familia, era poco. Pero bueno, la justicia en algunos casos, no es lo suficientemente conducente o equitativa a lo que uno siente o a lo que verdaderamente implica la vida de una persona. Esto fue lo que determinó el tribunal en aquel momento. La condena. Algunas horas posteriores a la detención, el fiscal Víctor Villaverde imputó al precoz criminal por homicidio doloso. Cristian Ramón González fue llevado a un correccional, el de menores, donde permaneció hasta el momento de cumplir 18 años. Una vez cumplida la mayoría de edad, el autor del asesinato de Liz Johanna fue llevado al penal de varones de la capital en Tacumbú, a la espera de un juicio oral y público que luego de 2 años se realizó. El Ministerio Público a cargo de Víctor Villaverde presentó las pruebas contundentes de su autoría y un tribunal de sentencia consideró que el criminal merecía la pena máxima. El adolescente fue condenado a pasar 8 años tras las rejas. Unos años antes de cumplir su condena, el acusado recuperó su libertad. Sin embargo, durante los años posteriores, continuó sumando delitos a su foja de vida. Terrible sin dudas. Se descubrió un perfil pedófilo en Jorge,
finalmente su conducta hasta casi serial, si sumamos el primer caso de esta niña, la chiperita, más lo que sucedió a Diana. Sin duda, evidentemente, que un monstruo se estaba levantando y afortunadamente el trabajo del Ministerio Público, de la policía, por supuesto, cortó lo que pudo haber sido una conducta depravada de un depredador pujante y andante en aquel entonces. Hoy continúa él compurgando la pena, evidentemente con lo agravado del caso de pornografía, de la red de pornografía a la que estaba sometiendo a muchas víctimas, que tuvo su coletaje, ustedes recordarán, con el director mismo del penal y otras cuantas personas involucradas dentro mismo de un pabellón que se cree por lo menos era el mejor dentro de la cárcel de Tacumbú. Una historia aparte, sin dudas, si vamos a hablar de la reinserción, entre comillas, algo tragicómico muchas veces cuando se habla de eso. Llegamos al punto final, recordándoles que todas las temporadas de Escena del Crimen están en el canal de Unicanal en YouTube y ahí pueden ver todas, sin dudas, y repasar algunas de las tantas historias que ya contamos aquí en este mismo lugar. Nos reencontramos la próxima semana con un capítulo más de Escena del Crimen.